Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa todo lo que es la historia antigua de Israel, los patriarcas, y hoy empezamos a ver a Moisés, mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que puede parecer muy extraño. Jesús, que empieza a maldecir ciudades. No es maldecir en el sentido moderno de la palabra, de querer el mal hacia estas ciudades, sino es la constatación del mal de estas ciudades. Es la constatación de que allí donde ha hecho milagros la gente no cree. Aunque es extraño el Evangelio de hoy porque habla de Corozaín y de Betsaida como si fueran de los sitios donde ha hecho más milagros, pero curiosamente el Evangelio no nos narra ningún milagro ni en Corozaín ni en Betsaida, con lo cual también entendemos que el Evangelio se salta muchísimas cosas. Aquello que el mismo Evangelio de Juan dirá al final, muchas más cosas hizo Jesús que no están en este libro, es una gran verdad. Y aquí condena a estas ciudades porque no hacen caso. Han tenido la presencia de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, han tenido allí todo lo que era necesario para su salvación y no han hecho caso. Y sin embargo, en otras ciudades, donde mucho menos había, más caso le han hecho. Y lo curioso es Cafarnaúm, esta Cafarnaúm que tantas veces habla el Evangelio, que había sido el centro de operaciones de Jesús, donde estaba Pedro, donde estaba la familia de también los 4 primeros apóstoles, todo lo que queráis, pues dice, tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Y todas estas profecías se han cumplido. De Corozaín y Betsaida no se sabe con certeza ni dónde están con exactitud. Cafarnaúm desapareció en la profundidad de la tierra, en el sentido que hasta el siglo XIX muchos decían, sobre todo toda una corriente teológica y arqueológica, que era una invención del Evangelio Cafarnaúm, porque no había existido nunca. Hasta que los franciscanos en el siglo XX la redescubrieron, buscando en documentos antiguos para ver exactamente el lugar. Y entonces fue redescubierta a nivel arqueológico, tan hundida estaba en el sentido de desaparecida, que no sabían ni que hubiera existido para muchos. Y con que para mucha gente los documentos cristianos no tienen ningún valor, y los únicos documentos que hablaban de Cafarnaúm eran cristianos, no habían documentos paganos que hablasen de Cafarnaúm, pues para muchos historiadores Cafarnaúm era una pura invención que no había existido jamás. Hasta que decimos los arqueólogos franciscanos encontraron Cafarnaúm, los franciscanos de Tierra Santa, y hoy en día se pueden visitar todas las ruinas sin ninguna duda de que aquello realmente era Cafarnaúm. Y además con testimonios de muchos cristianos primitivos y muchas pruebas arqueológicas. Sin embargo, aquí se habla de ciudades, pero para nosotros nos interesan mucho más las personas, porque en el fondo cuando se habla de ciudades se está diciendo quién es el que nos ha convertido, la ciudad, no las personas de aquella ciudad. Y nosotros tendríamos que estar muy atentos a eso porque puede pasar exactamente lo mismo con nosotros. ¿Quién no ha conocido tanta gente
que ha recibido el Evangelio, que ha recibido muchas gracias de Dios y sin embargo con el tiempo ha ido abandonando la fe, se ha ido hundiendo en el fango del mundo y ha ido desapareciendo la fe en ellos y en sus familias. Y gente que seguramente hubiéramos dicho, pero si era más creyente que yo, pero si de joven había recibido muchas más gracias que yo, si realmente podía ser un modelo de cristiano en una cierta época, y se ha ido apartando. Y eso que pasa a algunos, los cristianos hemos de saber, como dice San Pablo, que estamos en vasijas de barro, que nos puede pasar a nosotros. Si nos apartamos de la oración, si nos apartamos de la auténtica fe, si nos dejamos llevar por la confusión del mundo, nuestra fe puede llegar a desaparecer. Y no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, si no la alimentamos. Sabemos muy bien cómo se alimenta la fe. Son los sacramentos, son la conversión diaria a los hechos de la fe, o sea, una moral cristiana digna, es el alimentarnos realmente con la sana doctrina de Cristo, la que nos mantiene la fe y nos hace vivir la caridad para mantener la esperanza en la salvación. Si no alimentamos esta fe, si nos dejamos llevar solo por el mundo, por los quehaceres de la vida, nos pasará como aquello de la famosa parábola del trigo sembrado. No es suficiente que el trigo haya crecido, hemos de separarlo de las malas hierbas, si no jamás daremos fruto. Y lo que nos pide el Evangelio es dar fruto y fruto en abundancia, y es el fruto de la fe, es el fruto de la caridad para poder llegar a la vida eterna.